¿Qué pasa, Scali? Hola, Monty Peiro. ¿Cómo estás? Yo estoy bastante guay. ¿Estás guay? Estoy bastante guay, ¿y tú? Pues estoy estupendo. Bueno, realmente no estoy estupendo porque estoy rodeado de mosquitos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que estás rodeado de mosquitos? Porque hemos tenido la absurda idea... ¿Has tenido? He tenido la absurda idea. Yo solo te idea, dije, oh, qué buena idea, pero la idea es tuya. La absurda idea de grabar todo mal itinerante. Paseando con todo mal. Paseando con todo mal. Bueno, hemos empezado por tu barrio. Mi barrio, que es una La urbanización Liana. llena de mosquitos. Esto es una urbanización, te he recogido en el metro. Pero la verdad es que es bonito, ¿eh? Vamos a cruzar un puente ahora, no hay ningún candado, afortunadamente. Hay un puente sin candados. Podríamos poner un candado de todo mal, en plan, para que todo mal sea eterno. Sí, con un Monty y Escaliburcio. Exacto. Siempre unidos. Bueno, se va a escuchar el viento. Posiblemente esto sea un desastre y no lo hagamos nunca más y nos arrepintamos, pero aquí estamos, aquí y ahora. Eso está guay. La verdad es que este puente está muy guay. Sí. Es un puente de un río que está seco. Sí, pero está guay. A mí los puentes que atraviesan páramos así inútiles me gustan, la verdad. Está bien. Sí, porque yo que sé, además la vegetación suele ser muy frondosa. Mira ese sí, árbol. es qué bastante bonito. frondosa. ¿Sabes lo que me pasó el otro día, Scali? ¿Qué? Fui a mi entrenador personal, que tú sabes que estoy a tope ahora, estoy mamadísima. Sí. Y mi entrenador personal, pues es más joven, obviamente. Y me cae bastante bien, nos llevamos bien. Y yo quería impresionarle, quería parecerle una tía guay. Sí. Y dije, voy a hacer una playlist de música de puta madre para, Hostia, como para cuando hacer teníamos 15 años. Claro, para hacer Era ejercicio. El casete. Sí, pero era pues una playlist para hacer ejercicio con esa música de fondo y que el tío viera pues que no soy una señora random que no se entera de nada, sino que tengo muy buen gusto musical. Entonces me ocurrió una playlist muy interesante con un poco de todo, metal, funk, hip hop, pero música así como de hacer ejercicio. Y cuando la puse, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo, hostia, esto le encantaría a mi padre. ¡Ostras! Y claro, le dije, tío, ¿en serio me estás diciendo qué esto? doloroso, ¿no? Me dijo, no quería... Y No ya dije, quería mira, da decir. igual, déjalo, voy a hacer la plancha esta, déjame. Y... Ostras, es probablemente lo peor que podía haberte dicho, porque te podía haber dicho que no le gustaba mucho. Y ya está, ¿no? Claro. Y podría haberte dicho... Ah, pues no es mi rollo, no ya es mi está. rollo, no me gusta. Y yo le podía haber dicho, bueno, pues pon a Ozuna otra vez y ya está. Pero no, me dijo que a su padre le encantaría. Así que imagínate cómo estoy. Imagínate cómo estoy. Un poco gilipollas también, No, te que digo, va, ¿eh? no, le salió del alma, no lo digo. La carga simbólica se la damos nosotros. Ya. Para él no había nada de malo, o sea, para él que yo soy una vieja Ya. es un hecho objetivo, no es un insulto. Sí, Pero bueno, ahí está, pues yo, bueno, pues como pude, recogí mi dignidad y me puse a hacer ejercicio. Tampoco ayuda a mi dignidad ponerme a hacer ejercicio en mallas después de eso, pero bueno, bien. Ya, bueno, todo va un poco cogido de la mano. Lo superaré. ¿No? Todo tiene que ver. Lo superaré. Todo resuena en la misma frecuencia. Cosas que no, coño. ¿Qué cosas que no tienes tú, Monty Peiro? Mira, estoy harta de que nos tomemos en serio la meteorología como ciencia. La meteorología, quiere decir, no funciona. Vamos a decirlo de una maldita vez. No. Nunca, jamás acierta. Todos sabemos, la AEMET emite unos juicios además con una vehemencia. No, hay el 100% de posibilidades de que llueva. Ni gota cae. Ya. Ni gota cae. Va a llover seguro. El miércoles llueve seguro. Y luego conforme se va a acercar, o sea, tú lo miras el domingo y te dice que el miércoles va a llover. Lo miras el lunes y te dice que no. Lo miras el martes y te dice que sí. ¿Qué es esto, tío? O sea, que yo respeto a los meteorólogos, pero que no... Que entendamos lo que es una cosa como el horóscopo o algo así. Una pseudociencia, una magufada. Pero esto no es una ciencia. Esto no es una ciencia. Esto no arroja ningún tipo de validez ni de evidencias de nada, tío. O sea, es que es un poco al azar. Es un poco como el mirar por la ventana, pero con esteroides, ¿no? Es un poco mirar por la ventana, pero desde muy lejos... Y te dicen, bueno, pues aquellas nubes de allá igual pasan por aquí. Sí, pero me da la sensación, claro, de que no sé, yo las veces, yo miro mucho la M, porque claro, cuando tocas, muchas veces tienes conciertos al aire libre que dependen de si llueve o no. Y puedo decir a día de hoy que jamás me ha servido de nada, más que para cancelar conciertos que podría haber hecho y cobrado, porque había 100% de posibilidad y luego ahí no ha caído ni una gota. Ya. Así que quiero cancelar la meteorología. Ya, la verdad es que
que me parece bien. Además, este culto que hay hacia los hombres del tiempo, antaño eran el hombre del tiempo, era súper importante. Yo estuve súper enamorada muchos años de Mario Picazo. Ah, sí. Mario Picazo es uno de bueno, mis crushes. Era guapo, ¿no? Era un tío... Sí, era un tío guay. Era un tío bien. Yo tenía un crush absoluto con Mario Picazo. A mí me gustaba mucho uno que era de La Sexta. Cuando La Sexta empezó... Ah, sí, ese que era así como un poco cínico. Era rollo, siempre estaba soltando gilipolleces. Además dijo lo de la ventana, dijo, mira, Sol... Adiós. Y se acababa el programa, me parecía una cosa súper molaba mucho también. Pero lo cortaron enseguida. Enseguida dijeron, mira, esto la gente enseguida no dijeron, le va. hay que tomarse la meteorología más en serio. Pues no. Pues no. Pues para qué. Él sabía lo que decía. Totalmente. Me gustaría entrevistar a ese hombre. A mí también. ¿Qué tienes tú por ahí? Esto es algo que todo el mundo está en contra, pero quiero darle una vuelta, que es el tema de los mosquitos. Odio los putos mosquitos como prácticamente todo el mundo. A mí tengo que decir que tengo el inmenso superpoder de que no me pican los mosquitos. Ese es por un algún buen poder. motivo. A veces sí, pero no, los mosquitos a mí no me suponen un problema. Yo la verdad es que me plantearía escoger ese poder entre este juego siempre que dicen ¿qué superpoder elegirías? Pues podría estar bien porque me molestan muchísimo. Y más ahora que estamos ya en octubre, siguen aquí, siguen entre nosotros y siguen dándome por el saco. Pero yo lo que quería preguntarme era ¿por qué realmente nos molestan tanto los mosquitos? Porque te pican y te causan como las ronchas estas que pican. Claro, eso pica y es molesto y tal. Pero es que creo que hay un añadido más, que es esa sensación de que es un animal que coge algo de ti, que te roba algo, que es en este caso sangre, ¿no? Ya. O sea, te quita sangre y eso de alguna forma te molesta un poco. Ya, el hecho Esto de me pertenece. Ya. No sé, yo por ejemplo, yo ya te digo, para mí los mosquitos no son un problema, pero para mi novio es increíble, le pican a todas horas, él vive completamente amargado, está siempre rociado en aután con cosas que enchufa a los sitios para que no vayan, además se pega pegatinas en el cuerpo, o sea, bueno, Rafa, su vida es luchar contra los mosquitos, ¿no? Entonces yo una vez le propuse, ¿tú has probado a sacarte sangre y dejarla en un cuenco? Quiero decirte, a lo mejor si tú los mosquitos quieren tu sangre. A ver, para llenar un poco de sangre igual es un poco peligroso. Un tapón de botella, ¿sabes? Un taponcito, o sea, ellos quieren tu sangre. Dásela tú por las buenas. ¿Lo has probado? ¿No lo has probado? Entonces, a lo mejor si tú pones un cuenquete, tío, de tu sangre ahí en el suelo, un cuenquete, digo eso, un tapón de botella, coño. O sea, pero yo creo que una jeringuilla, 10 mililitros. Seguramente te dejan en paz porque le estás dando un puto festín. Si es que a lo mejor ellos también lo prefieren. Yo creo que no funcionaría. Es como si tú a un fumador le dijeras que se tomara una píldora de nicotina. O sea, ¿tú crees que los mosquitos de lo que disfrutan es del causar daño? Yo creo que tú ahí estás atribuyéndoles una maldad. Yo creo que ellos realmente lo que les mola es extraer la sangre. No, yo creo que a ellos les gusta la sangre. Y sienten ese placer de decir, no, mira, aquí está, es no mía, me la he ganado yo. No estoy nada de acuerdo. Es como Parque Jurásico. ¿Pero tú has probado? Al T-Rex le ponen la cabra y mira, pues él se la come y tal, pero no está bien. Vuelvo a ¿sabes? formular mi pregunta. No le puedes poner un tapón de sangre, eso está mal. ¿Tú lo has probado? Pues pruébalo y me cuentas, porque es que a lo mejor... A ver, ¿cómo lleno una...? Uy, por aquí no podemos ir. Aquí no tiene salida. Aquí. Vale. Pues tío, coges... pues te haces un cortecito en el dedo, nano. Pero, y echas... pero no puedo llenar un tapón de una botella. No, un tapón, hostia, pues prueba a ponerles 3 gotas. Prueba a poner 3 gotas y si ves que funciona, pues ya te vas a la farmacia y dices, por favor, sacadme... No, me corto el dedo y sacadme 2 jeringuillas de sangre, que tengo unos mosquitos que alimentar. Bueno, yo ahí lo dejo. Muy bien. Mira, yo otra cosa con la que no puedo más es... a ver, ese concepto de la intensidad, ¿no? Desde hace unos años... se habla de las cosas intensas, las personas intensas, que si no sé quién es una intensita, que si yo soy una intensita. Y entonces como que esto ya al principio se usaba un poco despectivo, luego pasó la gente a reapropiárselo y a ir, todo el mundo quiere ser intensito y intensita, y ahora ya la gente lo utiliza como excusa para, te voy a pegar una turra que flipas, que no le importa a nadie, pero que yo tengo la necesidad de exponer, porque a todos nos encanta exponer lo profundos que somos y lo tal, y entonces luego digo, ay, es que soy una intensita, o digo, ay, estoy en modo intensita. Bueno, pues si estás en modo intensita, cariño, te lo callas, porque yo no tengo... o sea, como que se ha convertido en una ventana por la que puedes colar
Todo lo que te cosa. salga del coño, es que soy una intensita. O abusar de ser la intensidad. Tío, intensos somos todos. Quiero decir, que tampoco os penséis que esto de ser de tener como pensamientos profundos o emociones muy profundas es algo, no sé, todo el mundo lo tenemos, ¿sabes? Sí. Todo el mundo nos emocionamos con las mismas cosas. A todo el mundo nos encantan las mismas cosas. Todos hemos llorado con La vida es bella. Todos nos emocionamos. ¿Sabes? Es que quiero decir que no, que ya está bien. Y estoy un poquito harta de esto. Estoy un poco hasta los huevos ya. Ay, perdonad que esté un poco intensa. Ay, qué intensidad llevo, no sé qué. Bueno, cállate ya, por favor. Cállate, te lo pido, por favor. Yo creo que es el esto de autodenominarse intenso o intensa como excusa para soltar. Además hay una correlación movida. entre de autodenominarse intenso y ser gilipollas altísima. Sí, eso también te lo tengo que esto decir. es el nuevo aquí de postureo, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Antes lo que pasaba es que el postureo era algo malo y la gente se empezó a dar cuenta de que era fácil que a uno lo tacharan de postureo y tal y cual. Entonces dicen, se reapropian del término, claro, para poder hacer postureo pero sin quitándole que hierro, claro. Pues esto es igual. Puedo ser una intensa diciendo que soy una intensa para decir, soltar chorradas como pianos, porque son chorradas como pianos revestidas de profundidad, que son tonterías, porque es que son tonterías, cariño. Ay, es que no sé qué, hoy me he despertado. Vea, por favor, que además es que en septiembre es el reino de la intensidad, porque septiembre, es que septiembre es un mes muy que te calles ya, hostia. Es cierto, es Joder, cierto. que plastas. Vale, que pues no ya hemos está. hablado de septiembre. ¿Qué te ha parecido septiembre? Pues a mí me ha parecido, pues bueno. ¿Cómo ha sido tu septiembre? Pues un mes, pues me parece muy bien. No sé, ha estado bien, ya se ha ido, adiós. ¿No te ha aportado nada septiembre? Pues bueno, vale. me ha aportado pues la chaquetita por la mañana, cosa que me gusta. Y ya duermo con la funda del nórdico, pero sin el nórdico. Eso ha sido ¿sabes? su aportación. La funda, que es como sábana doble y eso me gusta. A mí me ha decepcionado, ya lo dije el programa pasado. Pero porque tú le pides mucho a septiembre. Ya, y al final realmente octubre creo que es la verdadera movida. A mí mi mes que me gusta es octubre porque es Halloween. Y ya sabes que a mí me da la vida, me gusta ya, mucho. no lo entiendo muy bien. Pues porque me gusta mucho la temática, joder, pues porque soy una heavy, tío. Entonces a mí de repente está todo lleno de calaveras, todo lleno de tal, me puedo disfrazar de bruja. Te me gusta encanta. esa movida. Muy bien. Sí, además ya estoy pensando, ya estoy buscando disfraz. Bueno, tú también te disfrazarás este año, obligado por mí, como siempre. Pues supongo, me Te pintaré algo maquillaré. en la cara y ya. Claro. Así todos felices. ¿Tienes alguna cosa que no más? Pues a ver, ya que estamos por aquí paseando, sabes porque estás aquí, vivo en una zona de chalets y bueno, me indignan un poco los chaleteros, la verdad. Te indignan los chaleteros. Los chaleteros somos una especie aparte. Porque, bueno, somos como esto que se dice de problemas del primer mundo, pues esto es como un poquito más, ¿no? Sí, problemas de chaleteros del primer mundo. Claro, es una como vueltita más. Nuestros problemas suelen ser básicamente los ruidos de podar, ruidos de la poda. Y tengo que limpiar la piscina y es un pateo. Mira, tengo que limpiar la piscina. Mataría a cada persona que dice eso. Y los ruidos de los perros. Sí. Se nota que estamos por una zona rica, porque esta es la zona rica. De hecho, nos hemos cruzado antes con 3 Volvos, que ahí había una persona famosa, seguro. Una persona famosa, seguramente será Carlos Goñi. Probablemente será él, que vive por aquí, sí. Pero por mi zona no hay gente tan rica y tal. Y ahí hay perros, o sea, se nota que esta es zona rica porque los perros no se escuchan. Yo creo que son perros como muy educados, sí, más porque de esta gente alta... se paga seguridad. Exacto. Esta gente tiene seguridad. No necesitan perros. Los chaleteros pobres tienen perros, confiando en que si te entra a robar una persona, pues tu pastor alemán, que ya te digo yo, que tu pastor alemán no va a hacer nada. No va a hacer absolutamente pero nada, bueno. Solo ladrar y molestar muchísimo a los vecinos. Y mira, pero hay algo de los chaleteros pobres bueno, que es chaleteros pobres no. Bueno, o sea, si tienes un chalet pobre no eres. No, pobre no eres. Lo que pasa es que eres un wannabe. Estás ahí con un chalet creyéndote... No sé wannabe los cojones. Estás ahí con un chalet. Lo que pasa es que eres... comparado con los ricos, eres menos rico. Claro, mucho menos. Pero pobre no. A ver, yo tengo chalet y te aseguro que no tengo mucho dinero. Bueno, pues tienes un chalet. Pero tengo un chalet, sí, claro. Es cierto, no tengo dinero, pero tengo un chalet. El caso es que el tema de los perros lo llevan muy mal.
muy mal, muy mal, muy mal. Los cuidan muy mal, los tienen en... Claro, porque se compran un chalet de 4 metros cuadrados de terraza y se pillan un mastín. Un dogo de estos. Se pillan un perro gigante porque ¿cómo porque no? consideran que tienen que tener un perro que defienda su propiedad de los ladrones. Y nada, y fatal, los perros los pasan fatal, muchos no los sacan a pasear y los tienen encerrados. Bueno, la gente con los gatos también hace movidas que no me gustan nada, como darles de comer pero no cuidarlos nada, ¿no? O sea, sí. les echan comida fuera de su casa para que no entren, pero luego los pobres gatetes Eso ha pasado toda mi ahí. vida en mi pueblo. Yo he tenido gatos así, de hecho, cuando era pequeña, antes de tener conciencia animalista. Y hay cositas que, yo qué sé, tío, si vas a cuidar un gato, cuídalo bien, ¿no? Cuídalo del todo. Pues sí, y si no, que te jodan. Y si no, que te jodan. Mira, Scali, yo he estado reflexionando mucho sobre la amistad romántica, ¿vale? Te explico. La amistad romántica. Sí, todos o todas hemos escuchado hablar sobre el amor romántico, sobre la necesidad que tenemos de reconstruir el amor desde otro punto de vista, la crítica al amor romántico, ser conscientes, hacernos conscientes de toda la mierda que nos han metido en torno al concepto del amor y cómo reproducimos patrones que son horrorosos y que nos hacen daño y que se alejan de lo que es el amor verdadero y nos impiden disfrutar del amor. Pero yo personalmente he vivido un proceso parecido en cuanto a la amistad. Yo en los últimos años, bueno, tú esto lo sabes porque lo has vivido conmigo, has formado parte de un proceso en el que yo me he dado cuenta de que había socializado desde muy pequeña en un concepto de la amistad que me ha causado muchísimo dolor. Me ha causado el mismo dolor que a otras personas les ha causado el amor romántico. Sí. Yo del amor he tenido más suerte, no he vivido obviamente me he deconstruido cosas, pero como que no me he enfrentado a grandes problemas por culpa del amor romántico. En cambio sí que me he enfrentado a grandes problemas por culpa de la amistad romántica. Me explico. Cuidado que te como un seto, ¿eh? Aquí con tanta vegetación, entre los mosquitos y las zarzas. Estamos ahora mismo todo mal. Qué asco. Todo mal al filo de lo imposible, porque... Qué asco. Madre mía. Bueno, el caso que... No, podrá subir por ahí, me imagino. Sí, habrá que subir por ahí. Estamos como en el Bronx de la liana ahora mismo. Sí, pero que lo has parecido a estar ahora mismo en una selva panameña, no sé cómo hemos aparecido. Tiene la pinta de parecer unos piernas con unos zapatos. Sí, un poquito o sea, true cadáver, crime esto. Sí. Bueno, déjame que hable en serio de esto. Total, que yo creo que como sociedad también hemos interiorizado un montón, y creo... Es posible que las mujeres incluso más... Bueno, creo que los tíos también tenéis vuestra visión de la amistad tóxica, pero no sé si llamarla romántica, porque es una palabra que... Es demasiado gay para nosotros, amistad romántica. Me refiero, creo que los patrones de la amistad entre tíos son igual de tóxicos que los de la amistad entre tías, pero no son románticos, son quizá lo opuesto. O sea, unas por exceso y otros por defecto, al final creo que es un poco lo mismo. El caso, creo que las tías en particular hemos interiorizado unos patrones de amistad terroríficos que creo que tenemos que deconstruir. A ver. Y creo que se entremezcla el patriarcado, obviamente, con toda esta teoría de la amistad entre tías que hay, ¿no? Series como Sexo en Nueva York, yo qué sé, Friends incluso. Como que se teoriza mucho sobre la amistad entre mujeres, a la vez que se fomenta entre las mujeres competitividad, celos... Todo este tema de la pitufina, solo puede quedar una. Y creo que practicamos mucho esa ambivalencia en las relaciones de amistad. Obviamente no todas, ni siempre funciona así. Yo tengo amigas maravillosas. Pero sí que me he encontrado a lo largo de mi vida sumida en este tipo de relaciones que son bastante tóxicas. Y creo que está guay que hablemos de relaciones tóxicas más que de personas tóxicas, porque mi experiencia es que hay gente que sí que tiene tendencia a desarrollar patrones tóxicos en la amistad, pero que si tú te estás metida ahí, acabas también reproduciendo conductas igual de tóxicas. Y creo que es importante que todos seamos capaces de analizar nuestras conductas tóxicas, porque lo siento, pero todos y todas las tenemos. Y creo que está guay como que hablemos de esto, tío, como que esta supuesta super lealtad que nos exigimos a veces en la amistad,
que más que una lealtad, camufla un montón de cosas, un montón de mierdas, sobre una fidelidad extrema que nos debemos, pero que luego no estamos dispuestos a ofrecer. Y todo es este rollo de, me gusta mucho mi amiga y la admiro mucho, pero a la vez me da rabia, la envidio en ciertas cosas, compito en ciertas cosas y aplico una serie de castigos que hoy en día con las redes sociales, además, creo que es un terreno completamente fértil para este tipo de castiguitos, ¿sabes? Claro, esta gente que tú te das cuenta de que si tú subes determinadas cosas a redes parece que les moleste y te castigan, te quitan los likes, pero claro, tú no puedes decir, ay, no me das like porque pareces una loca, pero tú sabes de sobra que hay una carga simbólica en determinadas conductas en redes que luego se pueden camuflar de, no, es que no he entrado casi, pero tú lo sabes, como que son difíciles de destapar, de sacar a la luz y construyen un código de sutilezas y de pequeñas microviolencias que se aplican como castigo y que eso va tejiendo ahí unas cosas, tío. No sé si sabes de lo que te hablo, pero... Sí, sé de qué me hablas. Yo creo que todo este extremismo en lo que son las relaciones, ya sean de pareja o sean de amistad, tienen que ver en gran parte con el miedo. El miedo a la soledad y el miedo al no tener peso en este mundo. Y el miedo a la irrelevancia. El miedo a la irrelevancia. Entonces, cuando tenemos amistades y sentimos que hemos tenido suerte por tener esta amistad y tal, podemos desarrollar ciertos patrones que son nocivos para todos, porque principalmente habla por nosotros el miedo. Y se habla mucho del amor tóxico en cuanto a no dejar espacio a una pareja por ese miedo y para que no se escape, para que no se vaya, tener celos y tal. Cuando la amistad no se suele hablar y pasa muchísimo. No se habla y pasa, y los celos en la amistad existen, tío. Existen y además como que se ven legitimados en cierta manera por el propio contrato social, ¿no?, que supone la amistad. Como que si a una amiga le va de puta madre o tiene determinadas virtudes y tú estás mal, te puedes permitir un poquito de celitos y un poquito de castiguito, precisamente porque, claro, ¿sabes? No sé, yo he vivido, o sea, he reflexionado mucho porque, bueno, yo tuve una socialización en la amistad bastante defectuosa y me di cuenta que yo particularmente desarrollé como una conducta de indefensión aprendida. Y bueno, ante determinadas prácticas de pseudobullying o de adulto, que yo no percibía como tal, como que me quedaba bloqueada y me dejaba hacer de todo, ¿sabes? Y no reaccionaba. Y he permitido como que me hagan mucho daño, claro, sin reaccionar. Es lo que pasa cuando a veces, si tú con esa inseguridad y ese miedo y tal, tú puedes permitir una amistad, puedes permitir que te hagan de todo y permitir de todo y aguantar de todo y convertirte en una especie de madre. Total, salvadora. De tus amigos y tal, igual que lo puede ser de tu pareja, lo puede ser de tus amigos, perfecto. Sí que es cierto que la amistad puede ser incluso un poco más compleja, en el sentido de yo que creo que bastante tú más. puedes tener celos de amigos de tus amigos o de tus propios amigos mismamente, como tú estabas diciendo. Tú estabas diciendo que tú puedes envidiar directamente a un amigo, porque es raro, aunque ocurre también mucho en el tema de las parejas, que directamente tengas envidia de tu propia pareja. Lo que pasa que no... Sí, como que ahí es un poco... Aunque, bueno, seguro, es un poco más extraño, pero puede ocurrir. Seguro que también ocurre. El tema de los hombres con el sueldo y tal, si su pareja cobra más y tal, cosas así pueden pasar. Sí, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Como que conecta con ciertas inseguridades que nos provoca la gente a la que queremos, porque yo estoy segura de que algunas de estas personas con las que yo he tenido a lo largo de mi vida, o sea, esto tampoco es de ahora, he permitido una serie de relaciones, yo no dudo de que esas personas me hayan querido, pero no me sirve que la gente me quiera, o sea, quiero decir, el amor no puede permitir todo. Claro, por eso yo odio tanto estos lemas que se popularizan tanto en redes, tan categóricos de si este tal es mala persona y si tal, porque creo que no ayuda a entender la verdad, o sea, creo que no ayuda a entender lo que hay detrás de verdad. Al final lo que hay es miedo. Y creo que ignorar la verdad tampoco creo que ayude en nada.
la gente te puede querer y te puede hacer daño. Y ahí está el de verdadero peligro. De hecho, ese es el verdadero peligro, exactamente. De hecho, es la gente que te quiere la que tiene más capacidad para... Claro, es que si te viene alguien odiándote de primeras... Pues oye, pues mira, es muy fácil. Yo llego a un momento que valoro esa honestidad, ¿sabes? Es muy fácil diciendo, pues no voy a ser amigo de esta persona, ni voy a ser su pareja, ni nada. Bueno, sí, eso, bueno, en fin, que no sé, como que le da muchas vueltas y creo que también todo esto que le atribuimos a la amistad muchas veces de los amigos son para toda la vida, o los mejores amigos son los de la guardería, como que estamos permitiendo una serie de mitos románticos sobre la amistad. Efectivamente. Que no son nada buenos porque, bueno, a mí en mi caso, pues en mi infancia la verdad no tuve mucha suerte. A ver, son argumentos muy movilistas que lo que hacen es encadenarte a una serie de personas y hacerte sentir culpable también, porque si por lo que sea no tienes amigos de la infancia, ya parece que seas una rata, ¿sabes? Claro. Y si los tienes y no estás a gusto con ellos, sientes como una obligación moral de permanecer con ellos aunque ya nada te ata, porque además todo esto está asumiendo que la gente no evoluciona. Es decir, que los mejores amigos sean los del colegio es radicalmente falso. Bueno, hay gente que le sucede y es fantástico y me parece, gente que le encanta. Pero igual que hay gente que encuentra una pareja que le dura toda la vida y eso es bonito y eso no significa que si no encuentras una pareja para toda la vida seas un fracasado. Ya sabemos que no, sabemos que hay muchos tipos de relaciones románticas y muchas maneras de entender el amor, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Que tus colegas son los mismos desde la guardería y sois una pandilla increíble donde todos os queréis y os respetáis y genial, pues me alegro muchísimo y lo envidio sanamente porque me parece algo muy bonito. ¿Significa que si no tienes amigos de la guardería eres una mala persona? No. Y además creo que hay que entender eso, que evolucionas, vas pasando por diferentes etapas y hay gente de la que en un momento dado te puedes alejar sin que eso suponga, no sé, un drama. Y también creo que es guay poder redefinir las relaciones, que es un proceso en el que yo estoy con algunas personas, de redefinir nuestras relaciones y llevarlas a un lugar sano. Y quiero creer que se puede, quiero creer que bueno, puedes mandar a tomar por culo a la gente, o creo que también a veces se puede apostar por redefinir tus relaciones con las personas y redirigirlas hacia dinámicas sanas donde no sientas que te hagan sentir mal. Porque si un amigo o amiga te hace sentir mal, ahí no es. Ahí no es. Otra cosa es que un amigo te tenga que decir a veces 4 verdades incómodas y ponerte en tu sitio, pues claro que sí. Pero si con un amigo te provoca dolor de estómago, como me ha pasado a mí con gente, ahí no es. A mí me hace gracia ¿cuál sería un poco el equivalente? Estas parejas que no funcionan como pareja y deciden tener un hijo. Sí. Estos amigos que no funcionan como amigos, ¿cuál sería el equivalente? Mira, gusano, un poco? Cuidado que lo pisas. El viaje a Punta Cana o algo así, ¿no? O sea, claro, viajar juntos y peta, la amistad peta en el viaje, ¿no? Porque se dan cuenta que... Ya, pero sí, ese viajecito de amigas obligada que no quieres ir y te toca ir, esas cenas como de solo chicas a la fuerza o solo chicos y tú dices, bueno, es que a mí me gustaría, no sé, quiero decir, me gusta relacionarme con la gente independientemente de su género. Eso pasa mucho en los dos aspectos. Con los tíos pasa también el hecho de ver cómo un tío tiene que quedar para hacer cosas de tíos y tal, y si eso no te va demasiado, no te van los planes, empiezan a mirarte un poco raro, ¿no? Como diciendo, bueno, pues nada, tío, nunca quedas. Pues por algo será. No me apetece verte borracho a las 7 de la tarde, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver un Barça-Madrid aquí. Y en los tíos, porque así como las tías, creo, estas son generalizaciones muy burdas, que nadie se ofenda, basadas en mi experiencia, o sea, un caso único, un estudio de caso único. Amistades tóxicas las tiene todo el mundo. Sí, pero me refiero que yo estoy hablando de mi experiencia. Pero mi experiencia, las relaciones tóxicas entre tías tienen que ver a veces con el exceso de invadir demasiado tu intimidad. En cambio, creo que en los tíos la toxicidad es un poquito lo opuesto, ¿no? La toxicidad tiene que ver en el no meterse en temas demasiado personales o demasiado incómodos para tus amigos, y eso hace que todos nosotros nos sintamos muy solos en ese sentido. Entonces, si es una toxicidad, o sea, siempre se dice que
como que se entiende que los amigos los tíos nos llevamos muy bien, o sea, nuestras amistades son muy, muy sanas, y las vuestras son súper súper tóxicas porque os claváis puñalas en la espalda, porque habláis muy mal, tal. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros hablamos mal de nuestros amigos a sus espaldas y tenemos conductas tóxicas. Lo que pasa que, bueno, sí, tienen sus formas por la distintas. Socialización que hemos tenido, quizá nosotras, como que ese exceso de carga mental, ¿no? De emocionalidad y demás, podemos pecar a veces de meternos demasiado en la vida de nuestras amigas, o en pretender dirigir demasiado, o en tener unas expectativas demasiado altas sobre lo que mis amigas tienen que hacer, y si no lo hacen me siento muy mal. Y los tíos es como, mi colega está pasándolo fatal y yo voy y le doy una hostia así en la espalda, bro, y ya está, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando llegan las rupturas de amistades, las tías, como que vosotras podéis tener pollos. Sí. Y nosotros lo que hacemos es, de repente dejamos de hablar a un amigo nuestro, nadie sabe exactamente qué cojones ha pasado, hay un mal rollo que flipas porque nadie entiende nada, porque nadie habla con nadie. Ya. Nadie habla con nadie, nadie se acerca, nadie dice nada, entonces es como de repente el grupo de amigos se divide sin saber muy bien quién ha hecho qué, porque nadie habla y nadie dice, es que verás, es que me siento mal, que vinieses a mi casa y te fumases mis cigarros, ¿sabes? O sea, igual fue por esa tontería, como la gente no habla, tal. A nosotros nos suelen pasar cosas así, creo yo. Pues nada, yo simplemente quería como abrir ese melón, así como abrirlo y no concretar mucho en nada. No, está muy interesante que el tema de la amistad... Creo que tenemos que ser conscientes de que existe la amistad romántica, es igual de dañina o más que el amor romántico, y creo que está guay. Y creo que también es importante el concepto de que poner límites en cualquier relación, que eso ha sido, creo que es un temazo muy recurrente, lo he leído en redes en un montón de sitios, coincide con mi proceso vital, supongo que el de todos. Poner límites es sano, es necesario, y no pasa nada que alguien te ponga un límite, no es una agresión, todo lo contrario, te está marcando el espacio en el que se siente cómodo contigo y donde no. Creo que todo el mundo tiene derecho a poner límites y bueno, pues creo que es importante que repensemos nuestras relaciones de amistad porque yo me encontré con una serie de traumas que mira, no contaba con ellos. Después es así, te pones a rebuscar dentro y de repente, pum, traumeta que no te esperabas. Eso es la vida adulta. Y bueno, pues me he dado cuenta de un montón de cosas. Os animo a que hagáis este proceso y que entendamos que la amistad es cuidados. Y que los cuidados son súper importantes y que donde te cuidan, ahí sí que es. Y tú cuida a tu gente, cuida a tus amigas, cuida a tus amigos y a tus amigues, que eso es muy importante. Y cuídate a ti también. Y cuídate a ti también. Abusan todos de ti. Cuidados. Exacto. Y no idealicéis a nadie. Nada. A ningún ser humano. Y mandad bizums para que la gente se pueda comprar hamburguesas. Y suscribíos a Patreon. Suscribíos a nuestro Patreon. Eso también es cuidar. Skyburcio, yo llevo ya aquí 10.259 pasos. Y eso está muy bien, ¿no? Hombre, yo llevaba unos previos, pero que llevamos un buen pateo, ¿eh? Claro, bueno, hay que andar. Sí, esto es mola porque todo mal, apropiado nuestra edad, en el que aprovechamos el podcast para hacer actividad. Genial. ¿Tú de qué quieres hablar? Pues a ver, yo quería hablar brevemente porque intuyo que este año va a ser un año complicado para mí y al menos solo a modo introductorio sí que me gustaría introducir. Uy, un perrete. Uy, un perro. Salúdalo. Oli. ¿Qué pasa? No me comas el móvil. A ver, voy a entrevistarle. No, se ha ido. No quiere hablar, en todo mal. Va a mear. No tiene ningún interés. Mira, otro perrete. Qué bien. Ay, mira, hay una escalera por ahí. Vale, ¿nos sentamos un poquete? Bueno, nos sentamos, venga. Vale. ¿Al sol? No, me da sombra. Pues habrá que andar más. Es un año complicado, ¿qué quieres hablar? Pues sí, un año complicado. Tú el año pasado ya nos diste un poco la turra con la crisis de los 40. Parece ser por lo visto. Parece ser por lo visto que por fin ha aparecido en mi persona. Me ha llegado a mí. Estamos juntos. Sí, hay una cosa que me gustaría decirle a la gente que tiene 30 y pocos. 30 y algo, 34, 35, como mucho. ¿Qué es que se creen que no la van a tener? No. Que yo fui ese tipo de gente. Estas dudas que tienes tú cuando tienes 30 y tantos, que dices,
esto debe ser la crisis de los 40, No. esto tal. No tienes ni puta idea. tienes puta- Cuando cuando tienes es, la crisis de los 40, lo sabes. No, Aparece, es que además, pero como dando una patada eso es en la una puerta. verdad como un templo, porque yo además yo era de las que venía allanándome el camino desde los 35, preparándome para la crisis de los 40, y pensaba que yo había hecho ese camino. Y de repente un día abrí la puerta y ahí estaba, y además es que es lo que tú dices, es que no tienes ninguna duda. Hola, soy la crisis de los 40, vengo a joderte la vida. Y dices, ok, adelante. Total. Ha sido a raíz de varios sucesos vitales que de repente me han descolocado muchísimo y me han dejado... Y además me ha pasado eso, que he ido como preparándome mentalmente con bromas. Tú sabes que siempre bromeo sobre ciertas cosas. Sobre el tema de la edad y sobre el tema de hacerse viejo y el tema tal. Es una cosa que a partir de los 30 ya la gente empieza a hacer la bromita de ay, qué viejo estoy, ya, no sé qué, no tenéis ni puta idea. No tenéis ni puta idea. No sabéis qué jóvenes erais a los 33. Bueno, y los de 50 y 60 ya. Lo que nos dirían a nosotros. Bueno, pues también. que lo digan, porque cada uno tiene que decir lo que tiene que decir. Ya lo diremos cuando tengamos 50. Hay que atravesar todas las etapas. Sí, el caso es que hay una reflexión que hice el otro día a raíz de, claro, compararme un poco con las crisis de 40 que he conocido, como la tuya o tal, y creo, no sé si la estarás mía, de acuerdo. o sea, yo pocas crisis de los 40 más publicitadas que la mía, madre mía. Sí, aún así, mira, mundo. quiero hablar bastante de lo que fue tu crisis de los 40, la mía y eso. Primero de todo, no sé si estarás de acuerdo. No creo que sea tu caso, pero creo que existe alguna diferencia respecto a la crisis de 40 de las mujeres y la crisis de los 40 de los hombres. Claro que sí. Creo que Tengo mucho calor aquí, ¿eh? Sí, es que estamos sentados al sol. Vale, vamos a otro sitio. Vamos a buscar sombra, va. Claro, vamos a seguir andando por andar un poquito sí, más. Sí, de los 40 y insolación sí que no, ¿eh? No, hay que cuidarse bien. Hay que cuidarse bien, que ahora ya tenemos una edad. El caso es que creo que el principal detonante de la crisis masculina es el paso a la irrelevancia. Es el granito. Yo creía que era, pues no sé, dejar de estar tan guapo, dejar de estar tan en guapo, forma. Claro. Dejar de estar tan guapo. Mucha crisis, pero la autoestima la sigues teniendo. Bueno, claro, joder, no voy a negar la realidad tampoco. Bueno, eso que se te cae el pelo, que bueno, pues ciertas cosas de rollo, pues nada, pues... Pero realmente... La clave es el paso de la irrelevancia. Claro, considero que este tema es el esencial para diferenciar lo que es la crisis de las mujeres y de los hombres, porque como que nosotros estamos acostumbrados a ser como un poco los protagonistas siempre, a ser escuchados, a ser siempre tenidos en cuenta. Cualquier opinión de mierda que tenemos ya se nos digna de ser contada. Es digna de ser contada y tal. Y vosotras como que ya estáis, como que eso, claro, ya lo tenéis superado, porque estáis acostumbradas a eso. Depende, porque quiero decir, las tías que no son heteronormativas son irrelevantes desde siempre, pero las tías que han tenido cierta heteronormatividad, que han sido guapas, a ti la gente te hace mucho caso. Claro. Otra cosa es que te lo hagan por los motivos correctos, claro. o te lo hagan de la manera que tú quieres, pero yo me sentía relevante y yo también he sentido, o sea, la pérdida de la visibilidad. O sea, me advirtió Vanessa de Carraiset, que la hemos entrevistado, me dijo, es que a los 40, amiga, te vuelves invisible. Sí. Y de verdad que no sé, me gustaría saber el día exacto en el que pasó, pero fue como de un día para otro. O sea, yo lo noté rápidamente, cumplí los 40 y de repente, ¡pum!, era invisible. Creo que hay una crisis especial para las mujeres que cumplen con los cánones heteronormativos, el cómo los hombres, o sea, como un mundo gobernado por hombres le da tanta importancia a la juventud y a la belleza de las tías, que cómo os convertís en invisibles en el momento que tal. Bueno, que como dijo Enar Álvarez el otro día, es una muy buena edad porque te conviertes en invisible para los pederastas. Sí. Y es una manera exagerada de decirlo, porque no es que sean todos pederastas, pero sí que te conviertes en invisible para los tíos, que lo único que les interesa de las tías es que sean jóvenes. Y en realidad eso es un alivio. Lo que pasa es que también te llevas o sea, es como que tú estás acostumbrado a cierto refuerzo
y de repente ese refuerzo desaparece y dices, hostia, pero que oye, que os den por culo, ¿sabes? Que os den por culo, porque yo, bueno, luego hablamos de mis fases, yo estoy en una fase megalómana completamente, en la que siento que estoy en el mejor momento de mi vida y el que no me quiera hacer caso, que le den muchísimo por el culo, porque él se lo pierde. Efectivamente. Pero bueno, háblame de esa irrelevancia. ¿Tú en qué? Me interesa como tío. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Quién no te hace caso ahora? ¿Los jóvenes? Efectivamente, hay una movida con el tema de... Más allá del atraer a tías jóvenes o tal, es el hecho de que la gente joven en general, porque el mundo es de la gente joven. O sea, lo que pasa es que no te das cuenta hasta que dejas de serlo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No, es que no es cierto. No es cierto, pero cuando tú has sido joven toda la vida y has percibido el mundo desde un prisma muy específico y incluso te has reído muchísimo de la gente más mayor, cuando tienes que pasar por ahí, entonces te sientes juzgado de la misma forma que tú has juzgado a la gente más mayor, en el sentido de... Claro, pero yo creo que eso es un proceso personal, es decir, yo por ejemplo no me siento identificada con eso, porque a mí mi crisis de los 40 tiene más que ver con aceptar ese tránsito. Sí. Y creo que por fin se está resolviendo favorablemente en el sentido del que yo ya no me siento parte de la juventud, pero tengo una relación muy sana con la juventud. Porque ya no la envidio, ni me siento juzgada, ni me siento excluida. Bueno, luego hay comentarios como el con el que hemos empezado que dices, ouch, vale. Pero bueno, yo eso lo veo más desde el humor, ¿sabes? Y desde el aceptar y decir, es que es verdad, es que a mi entrenador, yo tengo la edad de su padre. Y eso no es ni bueno ni malo, per se. ¿Esto qué? Las cataratas del Niágara, ¿no? No sé por qué no nos metamos por aquí. Ya, es verdad. Es que no sé, aquí vamos a volver a encontrarnos con un cadáver. No sé por qué venimos por aquí. Pero quiero decir que creo que tiene que ver más con un proceso personal tuyo en el que a lo mejor tú tienes que resolver algo. Efectivamente, a ver, cuando todo el mundo habla de la crisis de los 40, habla de su crisis y también lo habla desde un punto de vista universal, porque creemos que todos lo llevamos de la misma forma, claro, y tal. Sí que creo que el tema de la irrelevancia es algo que nos afecta profundamente a los tíos, aunque también diría que el miedo a la irrelevancia es un detonante universal para todo el mundo en general. Claro. Porque hay esa percepción que existe de que el mundo era interesante a ciertas edades y de repente cuando tienes 40 tienes que hacer cosas como pilates, como no sé, qué cosas hace la gente de 40 años. Pues tío, años. comprar cortinas un sábado. Comprar cortinas un sábado. Claro, o sea, porque la edad te lleva al Indie Hop. Claro, porque la edad sí que te lleva a cosas que son más aburridas. Evidentemente, tú cuando tienes 20 años y vives con tus padres, tú no tienes que comprar cortinas. Claro. ¿Sabes? Ni tienes que preocuparte de los hidratos de carbono ni nada, porque tienes un metabolismo que eso es de verdad lo mejor que te ha pasado nunca, aunque tú no lo sepas. Pues tú te crees que es normal alimentarte de donetes y que no pasa nada, y eso luego ya la vida te dice, mira, no, por ahí no es. Pero te quiero decir, a mí la vida adulta sí que obviamente tiene esa carga más aburrida, y la gente que, por ejemplo, son padres, pues todavía más, ¿no? Como tienen que desprenderse de su propio tiempo para ponerlo a disposición de criar a un hijo, y de repente lo quieres y lo adoras, pero la realidad objetiva es que estás gastando tu tiempo en limpiar heces. Ya. Y por mucho que lo quieras, limpiar heces es limpiar heces. Limpiar heces no, es la cosa más interesante no es del lo mundo. más interesante. No, es verdad. Y en mi caso, vale, pues nosotros no tenemos hijos, pero yo de repente pues me veo que un sábado me tengo que ir al Leroy Merlin, que es un sitio despreciable, lleno de gente despreciable, a elegir cortinas. Y de repente digo, pero ¿cómo que 56? ¿Pero qué es esto? Sí. Pues yo no sabía que las cortinas valían esto. Y te llevas tu hostia de vida de que ese mes tienes que salir menos y invertir menos dinero en cosas que te gustan, porque te lo has gastado en putas telas que pones delante de las ventanas que te las sudan. Porque es que a mí encima me la suda, me da igual. Yo decoro mi casa como un adolescente. Yo pongo 2 pósters de Star Wars y 4 muñequitos de Kiss. Es que además y funciono. Se ha castigado mucho, y nosotros quizá hemos sido los primeros en hacerlo, de castigar mucho a la gente más mayor haciendo cosas para gente joven. Sin ir más lejos, creo que la semana pasada o la anterior criticamos mucho a la gente mayor haciendo TikToks. Claro, a ver, nosotros, quiero decir que nadie, lo que decimos luego a la semana siguiente lo vamos a criticar. Entonces que nadie nos coja como referente moral de nada, porque somos unas ratas. Claro, entonces Claro. La movida es que, claro, los 40 son como un hito psicológico en el cual nosotros hemos llegado ya a un punto en el que percibimos que X sueños o X movidas no las hemos cumplido. Porque
ya está. O sea, es algo... Sí, es que como... claro, bueno, a mí me pasa un poco al revés. Claro, pero es que es lo que te digo, es que no todo el mundo... A mí me sorprende, yo a veces digo, madre mía, cómo se me ha o sea, cuántas cosas guays he hecho y cómo me ha tomado la gente tan en serio. Claro, es que cuando has hecho cosas guays cuando eras joven, claro, pero es yo una pienso, historia. si yo ni siquiera, o sea, vamos a ver, yo a mí misma me veo un cuadro de persona. Me veo incapaz de controlar mi propia vida, pero por otra parte pienso, joder, pues no me ha ido mal. Como que percibo que los 40 para mí es, al hacer el autoexamen digo, pues no sé cómo, pero he aprobado. Claro, pero es lo guay de haber disfrutado de ese tiempo, porque tú no sabes la cantidad de gente que llega a los 40 y de hecho me habría gustado tocar la guitarra, me habría gustado cantar en un grupo, bueno, me pero habría tampoco gustado creo que sea tal. para tanto. O sea, que a veces también idealizamos mucho lo que no tenemos, ¿no? Cantar en un grupo está muy guay, pero que tampoco Pero eso no quiere decir que no nos lo tomemos a lo gigante cuando cumplimos 40. Obviamente no nos deprimimos porque no cantamos en un grupo, no estoy hablando de mí, bueno, no, yo no echo de menos, yo no pienso en eso cuando Tú has cantado en grupos, además. He cantado, sí, es verdad. Tu carrera en solitario. Sí, es cierto, mi carrera en solitario de un concierto único. Madre mía, cuando esté en mi lecho de muerte, me sentiré honrada por haber estado en ese concierto. Yo, esta mañana estaba pensando en él y me parece tan absurdo que aquello existiese. Es que fue mágico, ¿eh? No sé cómo existió. En realidad puede ser que aquello fuera como un... ¿Sabes cuando alguien se vuelve loco? Cuando alguien le da un brote psicótico y mirando atrás en el tiempo lo vas viendo venir. ¿Puede ser que aquello fuera una primera mini erupción de tu crisis de los 40? Puede ser, no lo sé. Sí, bueno. Fue curioso. Me alegra haberlo hecho, la verdad. Hombre. Pero sí que era una absoluta absurdez. El caso es que estoy en la crisis de los 40. No sé cómo explicarlo, sé que estoy en ella, sé que tengo miedo a la irrelevancia, sé detectar esas cosicas, ¿no? Sé detectar esas cosas de ese miedo al que el mundo está avanzando y que voy a tener de alguna forma que conformarme con cosas que hasta ahora me parecían una gilipollez. Se trata de ese momento mental hasta que lo aceptas de que estas cosas que te parecían una gilipollez no lo son. El hecho de lo que antes te parecía solo 1 hora de la tarde porque luego tenías 3 planes más, como era tomarte un café con tal. Y ahora a los 40, tomarte un café con una persona a la que aprecias, a la que quieres, se puede convertir en algo súper interesante y súper guay, o hacer pilates, o hacer escalada, o bailar el Lindy Hop regular, pero que te hace sentir bien. Bueno, yo ahí... Ya, no sé, porque el Lindy Hop tenemos algunas reservas respecto al Lindy Hop, pero... La gente que baila swing y tal, igual hay otras maneras de no son trigo enfocar. limpio, es verdad. Pero entiende lo que quiero decir respecto a... que nos hemos reído cuando éramos jóvenes de un montón de cosas. Claro, yo pienso que eso es lo natural. O sea, creo que uno, o por lo menos es como yo lo siento y de momento me funciona y tampoco tengo mucho tiempo para arrepentirme ya, pues estoy en la mitad de mi vida, o sea que voy a confiar en eso. Yo creo que cada etapa hay que vivirla con lo que tiene. Y no hay que tener miedo a desdecirse ni hay que tener miedo a evolucionar. Y hay que tener miedo yo a los 20 hacía cosas de 20 y lo que tú dices, quedar para tomar un café con un amigo me parecía un plan de los de el 10º plan de la lista, claro. Porque el primero era todo cosas como súper divertidas, súper aventuras y de repente ahora a estas alturas pues me apetecen otras cosas, pero es que creo que está bien, que está bien que a los 20 tomarte un café te parecía un aburrimiento y que ahora a los 40 una buena charla con un café me parece el plan de la vida y a los 50 yo que sé lo que nos va a pasar, entonces yo estoy dispuesta a atravesar cada etapa, a vivirla cada etapa con lo que toca. Yo me he despedido de la juventud. Eso no significa que yo tengo amigas de 20 años y hago planes con gente de 20 años. Yo no me he despedido de determinadas cosas porque creo que no hay cosas. Creo que hay cosas que nos gustan más en según qué etapas, pero no creo que las cosas en sí sean de 20 o sean de 30 o sean de 50. Creo que lo eres tú. Entonces, yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía a los 20 y luego en cambio hago otras que a los 20 me parecían horripilantes y ya está, porque creo que tiene que ver con quién soy, más que... Pues a mí, por ejemplo, ahora yo veo que la gente joven lleva los calcetines estirados. Sí. A mí eso me gusta. No, a mí tampoco. Sí, a mí sí. Ah, ¿a ti te gusta? A mí me gusta. Ah, ¿sí? Y yo estoy a punto de hacerlo. Ah, ¿sí? A lo mejor lo hago y de repente un día digo, bueno, pues parezco Ana Obregón. Yeah. Pues me los quitaré y ya está. Pero, quiero decir... Es que... ese es el tema que simplemente creo que la crisis de los 40 no dura para siempre. O sea, yo la estoy resolviendo la crisis de 40, como su propio nombre indica, es una crisis, que por lo tanto no dura para siempre. Es una cosa que por lo que tenemos que pasar todos, que es de asumir
que ciertas cosas han acabado, pero no solo han acabado y no han acabado. Es decir, es una crisis por esa mirada que te haces a ti mismo. Es decir, te imaginas a ti mismo de joven mirándote a ti mismo y te das vergüenza. O sea, lo que tú... lo que tú has dicho de sigo quedando con gente de 20 años y tal. Yo también, a mí me gusta relacionarme con gente más joven que yo. Hostia, qué mal que no esto. Ya, bueno. Me gusta tener... bueno, yo creo que lo mejor es que sigas para adelante. Porque estás pareciendo un cómico español. Sí, a veces me da vergüenza quedar con gente más joven. Porque me censura a mí. O sea, yo mismo creo que la gente joven me mira como yo cuando era así de joven... me miraba a la gente de 40 años. Claro, pero yo creo que porque yo los miraba mal. Yo decía, ya está este señor aquí, pero es que turbio. Depende del señor. Pues yo siempre me he relacionado con gente de diferentes edades. Y yo cuando tenía 20 ya me relacionaba con gente de 40. Claro. Y ahora con 40 me relaciono con gente de 50, con gente de 60 o con gente de 20. Claro. Entonces yo, por ejemplo, tengo a mi amiga Vera, que yo muchas veces le pregunto, Vera, ¿estoy haciendo el ridículo? Claro. Con sinceridad. Y ella me dice, ¿qué va? Y me lo dice con una contundencia que me transmite esa confianza, porque a veces digo, yo estoy aquí, que a lo mejor para hacerme la guay acabo de decir, pues eso, tengo un crush, o yo qué sé, ¿sabes? Sí. Y de repente digo, cuidado, ¿estoy haciendo el ridículo? Soy como mi madre cuando decía... ¿Esto me enrolla? ¿Sí o no? Sí, pues no pasa nada, no lo hago más. No, pa'lante. O sea, creo que la duda está bien y que está bien porque yo, por ejemplo, tengo la intención, a mí me gusta tener relaciones intergeneracionales y no estar... O sea, no despegarme del mundo de la gente joven, porque la gente joven siempre tiene mucho que enseñarnos. Sí. Pero tampoco lo voy a idealizar y pensar que es mejor y que yo soy la vieja. Perdona, yo soy la hostia con mis 40 y puedo estar contigo que tienes 20. Y yo, por ejemplo, cuando yo tenía 20, estoy segura de que le aportaba algo a la gente de 40, pues la gente de 40 me aportaba más a mí que yo a ellos. No sé, quiero decirte... No sé a dónde quiero llegar, porque yo tampoco tengo las cosas claras. Pero yo creo, yo no sé nada, yo estoy completamente cucumber. Pero bueno, que no pasa nada, que yo creo que lo importante es entender dónde estás y que despedirse de ciertas cosas, como el concepto de la juventud. Yo ya no me siento joven y no quiero estar mal con eso. No lo veo como una pérdida, lo veo como, es que no estoy ahí. Claro. Ahora, ¿eso significa que yo no me pueda poner unos calcetines estirados de rayitas que me gustan a mí? Pues no, lo intentaré. Si me siento bien, pues para adelante. Que parezca Ana Obregón, pues bueno, pues lo siento. ¿Qué pasa? No me puedo equivocar. Ya está. Aspiro a no parecer Ana Obregón, no sé, cuando va disfrazada de quinceañera, porque eso a mí no me gusta. Pero también digo, a mí me gustaría ser una señora elegante. Pero luego me levanto por la mañana y me pongo una camiseta de Motorhead, porque me sale así, pues no me está saliendo. Yo imaginaba a mí misma con 40 me gustaría llevar trajes de chaqueta, tacones, no sé, pero luego no me sale. Pues bueno, es lo que hay, yo qué sé. No lo sé, no sé nada, Escalibrucio, pero yo ahora mismo me siento que soy la hostia. Pues muy bien, que me parece. Y tú también lo vas a sentir cuando resuelvas. Claro, esto es pasajero ahora mismo. De hecho, he estado peor, ahora estoy mejor. No sé, igual ya estoy saliendo de la crisis de los 40, ¿eh? Para mí la crisis de los 40 ha sido una cuestión de extremos, de combinar depresión absoluta con sentir que el fin de la juventud es el fin de la vida, y luego etapas megalomaníacas de decir, estoy justo en ese terreno liminal maravilloso que tengo que aprovechar, porque creo que los 40 es una edad única en el que tienes un pie en la juventud y un pie en la adultez, que creo que luego los 50 serán muy guays porque ya eres un completo adulto. Claro. Pero bueno, un completo adulto no es nadie, eso es otro tema. Pero me refiero, ya estás mayor. Sí. Pero los 40 a mí me dan una sensación de poder muy guay, porque yo me siento que estoy navegando entre dos aguas, pero maravillosamente. Claro. ¿Sabes? Porque tengo un pie en cada sitio y tengo lo mejor de los dos mundos, como Hannah Montana, ¿sabes? Tengo best of both worlds y a mí eso me parece lo máximo. Ahora, que mañana a lo mejor estoy deprimida en mi casa tomándome ansiolíticos porque soy una vieja, puede ser. Yo de momento voy de extremo a extremo. El equilibrio, confío en encontrarlo, pero mientras lo encuentro, oye, yo atravesar mis fases. Pues veremos, a ver qué tal. Yo de momento estoy en pilates, pero siento que necesito hacer algo más. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo el entrenamiento de fuerza, que es lo que hago yo. Que es, si te quieres sentir como una garrapata, si te quieres sentir como una cucaracha asquerosa, que no vales para nada, pero no sé, es como, a mí me está aportando algo que está muy guay, que es el estar muy cansada y dormir. Pues, que es una cosa que valoro mucho. Que duermes mejor.
No duermo mejor, pero Yo cuando estoy vengo durmiendo peor ahora, cuando de voy verdad. al entrenador, no es que duerma mejor, es que duermo, Ya. porque estoy muerta. Ya. Y luego, cuando veo que mi bíceps se empieza a asomar tímidamente, Ujú. es absurdo, ¿no? Porque todos sabemos la dismorfia y lo traicioneras que son las imágenes del espejo y nuestra autopercepción y todo eso. Pero yo cuando salgo de ahí, que a lo mejor he levantado 15 kilos, Ujú. ¿me entiendes? Que eso no Sí. es nada, que eso es No es una nada. mierda. Bueno, Efectivamente. 15 kilos de hombro, de otras levanto Ujú. más. Pero yo salgo y en mi cabeza yo soy culturista. Que luego miro al espejo y digo, pues no. No, pero bueno, claro. No sé, a mí me está gustando lo de levantar pesas porque me siento fuerte. Tampoco me parece que sea la gran cosa. Voy, lo hago y ya está, sin más. No voy a hacer tampoco el epicentro de mi vida levantar pesas que sin más las levantas y las vuelves a dejar en el sitio. No las levantas para hacer nada con Pues ellas. ahora vas a los niños de la estación y les pegas una hostia. Por ejemplo, yo ahora siento que como me toques el coño te pego una hostia. Ujú. Porque además tengo la autoridad moral de tener 40 años y la autoridad física Ujú. de estar mamadísima. Y eso a mí me gusta mucho. No me toques el coño que te cruza la puta cara. Y eso Pues está muy sí, bien. pues está bien. Eso a los 20 yo no lo sentía. Ujú. Pues nada, pues a joderse, un Es que el poco. pilates sí que yo creo que igual el pilates mola más a partir de los 60. O sea, creo que has tirado la toalla física muy pronto. No, pero está bien el pilates. Lo que pasa es que sí que es cierto que a mí lo que me sorprende de pilates es como hacer 200 abdominales en una hora no sirve para gran cosa. Pues ahí tienes la solución. Tú tienes... Yo O sé sea, siguiente de quiero vida- decir, la espalda la tengo de puta madre, eso es verdad. Ya, pero... Pero, claro, mis abdominales no sé dónde están. Pero yo creo que es una aspiración muy básica, tener Ujú. la espalda bien, es básica. Sí. Pero creo que todavía podemos exigirnos algo más. Ya. Creo que me ¿Sabes? voy a apuntar a fútbol otra vez. Después de fútbol? 10 años, sí. Yo Bueno, he yo te jugado a animo. fútbol muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que encadené 2 lesiones seguidas y me vine muy Te abajo, apartaron muy del fútbol abajo. profesional, 2 lesiones. Sí, o sea, no del fútbol profesional, pero sí que me apartaron de... Porque es un coñazo, es decir, vas, te jodes el tobillo, estás 2 meses, 3 meses sin jugar, vuelves y cuando vuelves te jodes la rodilla. Ya. El primer partido, pues te mandas todo a tomar por saco. Entonces Normal. llevo como 6 o 7 años sin jugar y era algo que me gustaba mucho. Así que igual vuelvo a jugar a fútbol. Yo, Yo te animo. a celebrar goles. Yo celebraba los goles muchísimo. ¿Cómo? ¿Qué hacías? Pues gritar gol y levantar los brazos y abrazar a mis compañeros. ¿No tenías una celebración propia así en plan de hago un No, baile? no, porque no soy tan gilipollas. Ah, bueno, yo qué sé. No, pero sí que los celebro mucho, aunque sea una pachanga, que es lo que siempre he jugado, pachangas. Pachanga. Sí, he sido... Joder, lo echo de menos. Lo echo de menos. Pues adelante con ello. Voy a jugar a fútbol, venga. Pues ya está. Ya hemos andado los Ya está. 10.000 pasos. ¿Te ha que gustado tenemos que este andar. programa? Sí, yo creo que sí. ¿Te ha Ha gustado? sido muy una charla así improvisada entre nosotros, que creo que eso está guay. Sí, está bien. Está bien. En vez de tanto peñazo de guión de 20 minutos, Está bien. que a bueno, veces se me va la flapa iremos escribiendo. combinándolo todo. Iremos haciendo lo que nos salga. Pues qué bien. Pues Nada, ya mira, nos vamos a volveremos. despedir con el último single de Mafalda, que es una Ujú. banda muy querida Ujú. por nosotros en Sí. este programa. Son lo mejor. Son muy jóvenes. Es el segundo single de su nuevo disco Les Infelices. Ujú. Son muy jóvenes y son un poco también... A nosotros nos ayudan mucho y nos sitúan y bueno, además nos dan mucha esperanza en el futuro. Sí. Y esta canción se llama Cura Sana Ujú. y me encanta. Y creo que, bueno, pues... Es superguay. Es súper guay. Es Mira, otro superguay. gusano. Mucho gusano por aquí, ¿eh? Ujú. Mucho gusanete. Pues nada, os dejamos con Mafalda y os recordamos que tenemos un Patreon que podéis apoyar con vuestro dinero. Ujú. Patreon.com/todomal. Nos encanta que nos deis vuestro dinero, es Sí. una cosa que nos encanta y nos ayuda muchísimo. También nos podéis escuchar en Spotify, Es que verdad, es la estamos en novedad de este Spotify. año. Estamos en Spotify. Podéis escuchar todos los programas de esta temporada y parte del anterior. Sí, no preguntéis. No a partir de preguntéis, cierto son- punto está. Y de otro no. Es lo que hay. Y hasta para quien le venga mejor Spotify, que es una cosa que nos han dicho bastante, de hecho. Nos Sí, han exacto. A ver insistido, si nos escuchan ahí ahora a tope. Exacto, a De la ver, turra ahora nada. dónde están los cientos de escuchas en Spotify que Exactamente. antes no ocurrían. No seamos pasivo-agresivos. Pues venga, Mafalda, ¿no? Sí, Pues Mafalda venga. Cura Sana. La semana que viene, más y o peor.
rozando el dolor, mi corazón en un ascensor. Estoy tan feliz como triste, en eso consiste. Ay, ay, ay. Mi voz rozando el dolor, curando voy con miel y limón. No quiero tener que pedirlo y si no lo haces tú tendré que hacerlo yo. La salvación me huele a rancio, todo el dolor no lo cambio. No sé qué vendrá, pero sanará. Quisiera caer directa al abismo. Oh, oh, oh. Caer, caer, caer. Sálvame del temporal, de la crisis circular, del techo de cristal. Sálvame de mi ansiedad, del desastre que vendrá, del que vive de alquilar a los demás. Hoy ya no me salves más, que me coma el capital en un pisito frente al mar. Mi voz rozando el dolor, mi corazón